encontramos aquí, como saben, en las instalaciones del Centro Lido Hotel, en donde los jugadores de la Vinotinto abordaron estos dos autobuses. Aquí se encuentran los dos porteros de la selección nacional, Joel Graterol y Wilker Fariñez. Ayer, Wilker Fariñez no entró titular en ninguno de los dos once que probó José Peseiro en lo que fue este entrenamiento penúltimo antes de su viaje a Bolivia y antes del entrenamiento de esta mañana. Entonces, es algo complicado lo que sucede en el entorno Vinotinto por el tema del último tercio y también lo que acontece en el ataque. John Murillo también es duda, entonces hay que ver cómo se planta este partido en Bolivia. Así es, recordando que lo del tema de John Murillo es que todavía está con ciertas molestias musculares. Ahora, hablando de justamente ese último tercio en la cancha, hay que ver cómo va a formar el profesor Peseiro esa última línea defensiva, ya que hay variantes, digamos, interesantes. Vemos que Mikel Villanueva, así como puede trabajar de central, ha hecho el trabajo anteriormente por parte de esa lateral izquierda. También todavía está un poco esa duda en cuanto a la participación de Rosales en cuanto a posición. Puede ser por lateral derecho, puede ser por lateral izquierdo, y esa dupla de centrales que aún así, pese a tener un buen presente, no se maneja algo fijo o algo claro de cómo se formaría ahí el equipo. Es correcto. Bueno, como podemos notar, ahí está el profe José Peseiro, al cual le hacíamos mención, luego de ese entrenamiento ayer, en donde paró dos onces muy controversiales. En uno de los onces, Roberto Rosales estuvo como enganche, también estuvo con Darwin Machís y Rómulo Otero. Rómulo Otero dijo presente en los dos once, en uno virado a la banda y en el otro como 10. Recordemos que Jefferson Savarino se ingresa o se integra al grupo en Bolivia, netamente, o sea, no va a llegar al país porque no le dan los tiempos. Entonces hay que ver cómo se plantea el tema de selección, porque hay muchas interferencias tanto en ataque como en defensa, y Bolivia será un gran reto para sumar puntos importantes. Yo pienso, Baker, que la selección está obligada a sumar 6 puntos en esta doble fecha. Creo lo mismo que tú. Sin embargo, a mi parecer, quizás esos dos once que se vieron en el estadio, en esos entrenamientos, van pensados es tanto para el enfrentamiento contra Bolivia y contra Uruguay. En este caso, a mi parecer, lo que se va a buscar contra Bolivia es precisamente esa contención en la mitad de la cancha. Sabemos que uno de esos equipos estaba jugando con un 4-3-3, donde justamente Rómulo Otero estaba encarando hacia una banda en donde una zona medular bastante rocosa o bastante fuerte, mientras que el otro 11, digamos, estaba un poco más pensado para la posesión. Ya no estaban trabajando un 4-3-3, sino un 4-2-3-1. Quizás alternen entre John Murillo o Rómulo Otero, debido a que, bueno, ese tribote en la mitad del campo le va a hacer mucha falta a Jefferson Soteldo, que no va a decir presente en esta doble fecha FIFA, lastimosamente. Quizás pueda llegar para la Copa América, pero está en duda. Además, Córdoba siente unas leves molestias y será duda también para enfrentar estos partidos frente a Bolivia y Uruguay. Llama mucho la atención que Eric Ramírez se haya quedado fuera de la convocatoria por el tema que te había mencionado anteriormente de Córdoba. Teniendo en cuenta que Córdoba es una breve, o sea, tiene molestias, puede que no ingrese, ¿por qué no llevar a un jugador que hizo tantos goles en Eslovaquia y marcó la diferencia en Europa? Bueno, ya ahí es de analizar, las decisiones del técnico se deben respetar, al igual que la inclusión de los 6 jugadores del torneo local, que ninguno tiene experiencia en tema selección, pero bueno, todos participaron en competencias internacionales correspondientes a Conmebol Sudamericana y Conmebol Libertadores. Así es, algo que va a ser clave, va a ser esa formación en la mitad de la cancha. Bien, tú lo mencionabas, que habían bastantes piezas de dónde escoger, pero algo fundamental va a ser ese funcionamiento que le quiera dar el profesor Peseiro. Sí, va a buscar justamente esas transiciones rápidas que vimos en aquel entrenamiento para Bolivia, o quizás, digamos, dosificar un poco esa tendencia de la pelota en función de mantener la pelota, adormecer un poco el juego a su favor, para así ir surtiendo a ese delantero, bien sea Aristeguieta o incluso un Joseph Martínez, que pudiera sorprender por esa velocidad o ese desgaste que generalmente ocurre tanto para retroceder a defender y así sorprender para una mayor proyección. A su vez, algo importante va a ser ese acompañamiento colectivo, pero no solamente de ese medio campo, sino de esa línea defensiva. Recordemos que en el partido anterior contra Chile se vio un Luis Mago que, así como atacaba, así defendía. Un grupo muy compacto, que en su momento fue
digamos, fundamental o sumamente importante para crear esa supremacía en toda la cancha, bien sea arriba, bien sea abajo, bien sea para retroceder, bien sea para atacar, y aquí es donde se van ganando esos partidos, durante esos microcircuitos en donde se va favoreciendo esa superioridad numérica bajo un funcionamiento. No es solamente ese apoyo numérico estéril, sino bajo una idea en sí. Es correcto. Bueno, para ir desglosando un poco el 11 titular, ya que están los protagonistas de fondo, en este autobús se encuentra, recordamos, Graterol, Wilker Fariñez, Tomás Rincón, el capitán de la selección, también está José Peseiro, allá está Matías Lacaba, ingresó también Córdoba. Hay muy buen ambiente que se respira en la selección, que estaría partiendo a las 3 de la tarde aproximadamente para Bolivia. El día de hoy la selección estaría viajando para Bolivia en su enfrentamiento, que será el jueves. Vamos a ir desglosando el 11 titular. Por la portería, está más que claro que el profe José Peseiro tiene una decisión tomada, pese a que los tres porteros están en un buen momento. Se podría dudar con Wilker Fariñez porque, bueno, no ha visto tantos minutos como es deseado en Francia, pero bueno. Aún así, cuando le ha tocado hacer partícipe, ha respondido, sobre todo por ese último partido frente al Paris Saint-Germain, en donde el arquero venezolano fue figura. Es correcto. Bueno, iría Wilker Fariñez en el arco. Yo pondría a Wilker Fariñez en el arco, pese a que Joel Graterol esté teniendo un gran momento, yo creo que Wilker es el indicado. Dupla de centrales, ahí hay una gran discordia. Creo que el más indiscutible es Wilker Ángel. Es el que tiene el puesto más asegurado. Luego entraría entre Villanueva y Chancellor. Yo me decantaría por Villanueva. Igual yo. Antes que Chancellor, pero bueno. Hay que ver por el tema de que están alternando entre Villanueva lateral. Eso es lo importante. Punto importante, y ese fue uno de los roles que ejerció Villanueva cuando todavía el Chita San Vicente estaba dirigiendo la selección. Recordemos que la última vez, si mal no recuerdo, que se desempeñó en esa función, fue en aquel partido que se perdió frente a Perú, justamente allá en Lima. Bueno, hay que analizar un poco. Yo me decantaría más que todo por esos laterales, Rosales y Alexander González, como fue en aquel partido en el Wanda Metropolitano, en donde Venezuela se impuso ante Argentina. Y como dupla de centrales, Wilker Ángel y Villanueva. Bueno, yo haría un cambio allí por esa lateral izquierda. Creo que volvería a confiar en Mago, y ya para una lateral derecho, en su puesto nominal, colocaría a Robertico Rosales. El tribote ofensivo. Vamos a parar los 4-3-3 para tener un poco más de toque de balón. Y de vértigo. Cáceres Junior, Tomás Rincón, indiscutible. Ahí es donde está la discordia, ese último factor. No sabemos si alternarán entre un 5 o un 10. O es Junior Moreno, o es Rómulo Otero o Sabarino. Creo que seguramente veremos es a Junior Moreno para que pueda hacer la espalda tanto de Tomás Rincón como de Junior Cáceres, que pese a que son jugadores que sienten la marca, aún así se van hacia el ataque para incorporarse. Sin embargo, también tienen ese desgaste al momento de retroceder, así que creo que justamente esa va a ser la mitad de la cancha. Tomás Rincón, Junior Moreno y Cáceres. Ok. Darwin Machís por el costado izquierdo, por el costado derecho Sabarino. Sí. Y quedaría la duda de quién es el 9 de la selección. Hay dos que se están disputando el puesto: Joseph Martínez y el gran Fernando Aristegueta. Yo me decantaría por el Colorado, creo que llegó su momento, es hora de que demuestre, pero Joseph no creo que tome tan a la ligera el quedar como suplente cuando está la ausencia de Salomón Rondón. Entonces hay que ver cómo se desenlaza esto. Bueno, también recordemos que Joseph Martínez le hizo un gol a Bolivia en la Copa América, creo que fue, con pase de Soteldo, gran comunicación entre estos dos jugadores, y además están en la altura. Si apuestan por la velocidad, Joseph es el factor fundamental. O si no, hay otra manera de ver este posible encuentro, y es que ingrese de titular el Colorado, y ya después de cierto desgaste, por ahí por el minuto 60, 65, 70, ingrese Joseph Martínez justamente para aprovechar ese desgaste y marcar esa diferencia, que era lo que veníamos hablando, es decir, ese retroceso para después sorprender con un cambio de ritmo, algo que se le ha visto a Joseph tanto en Estados Unidos y en algunos partidos con la selección, así que posiblemente veamos eso también allá en la altura. Hablando del torneo local, José Peseiro lleva hoy a 6 jugadores, que son Richard Celis, Edson Rodríguez, Matías Lacaba, Cumana, y se me escapa uno, no recuerdo cuál es el nombre, Bernardo Manzano y también Cova. Sí. Van ellos, o sea, serían 6 jugadores
muy buenos que tienen un ritmo colateral, lo que es Mauricio Cova, con lo que ha demostrado con el Deportivo Táchira en la Copa Conmebol Libertadores, ha sido impresionante. Cumaná también en la Libertadores se mantuvo solvente y es un buen lateral de recambio, pero no creo que sea el factor fundamental para que la Vinotinto pueda implementarlo en esta doble fecha FIFA. Sería ver o cuestión de ese funcionamiento, porque quizás si el profe Peseiro busca algo más de ataque, seguramente quizás veamos allí unos minutos de Cumaná. Sin embargo, creo que uno de los casos o de los cambios más, digamos, alentadores o posibles sería ese Richard Celis quizás a un minuto 60, a un minuto 70, quizás por un Rómulo Otero, quizás por un Darwin Machís, para intentar darle o seguir con esa rebeldía. Sabemos que estos dos jugadores ya tienen esa chispa, ese cambio de ritmo, algo que Celis lo ha demostrado muy bien en el Caracas Fútbol Club y claro, en el campeonato local. Mientras que pudiese ser que en el caso de Matías Lacaba, un jugador muy joven con condiciones indiscutibles, pero aún así quizás está para todavía sumarse a la experiencia, para vivir esta experiencia como en su momento lo vivió Wilker Fariñez cuando fue convocado como tercer arquero en esa selección de Copa América 2015. Es correcto. Bueno, aquí vemos cómo se están retirando los dos buses que albergan a la selección Vinotinto. Aquí está el capitán de la selección, también está lo que es el profesor José Peseiro, acá parte del cuerpo técnico, también está Matías Lacaba, Córdoba, jugadores de renombre. Realmente aquí irán nuestros 26 guerreros para defender a nuestra selección nacional en Bolivia y acá contra Uruguay, acá en Venezuela. Pueden seguirnos en todas nuestras redes sociales, @táctica11 en Instagram, Facebook, Twitter, WordPress y YouTube. Donde están viendo este video pueden activar la campanita, pueden suscribirse y saber todo el acontecer del fútbol nacional e internacional. Tenemos diversas secciones, hay podcast, la máquina del DT, está conociendo a nuestras guerreras. Así juegan los 11. También está conociendo de los 11. Diversas secciones que se basan en táctica, se basan en pasarla bien, aprender de nuestro deporte y siempre estar fomentando lo que es nuestro fútbol nacional. Gracias por quedarte hasta el final del video. Recuerda, Táctica 11, más que un análisis.